Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes que nos permite entrar a través de el 1150 de la AM de su radio, también a quienes nos escuchan en radio en el interior de la República, por supuesto que también a quienes en la cadena Albavisión nos está mirando, muchas gracias, y los invito a todas y todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Acústica Informa o Acústica Noticias, son las dos maneras en las que nos va a poder encontrar en Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y en fin, en todas nuestras redes sociales, ahí nos puede encontrar. Es turno del día de hoy de irnos a una entrevista que hicimos de manera remota por estas bendiciones de las tecnologías, así que vamos con nuestra invitada y volvemos. Y estamos aquí, como ya lo anunciaba, en el estudio. Estoy platicando, vamos a platicar con Cintia Abad. Ella es fundadora de Pasaporte del Café, a quien le doy la bienvenida a este programa de Amanecer Campirano y le agradezco que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Cintia? Muchas gracias, muy bien. Estoy perfecto, muy feliz de estar con ustedes aquí platicando acerca de este proyecto que es el Pasaporte del Café. Es ese que tengo acá en las manos y estamos en Puebla desarrollándolo. Correcto, pues bueno, ya nos mostrabas un poco ahí del pasaporte. Quiero que me cuentes, Cintia, para que nuestro público lo tenga un poco más cercano y en mente, qué es Pasaporte del Café? ¿Cómo lo fundas y cómo se va gestando la idea? La idea nació, estaba por el año 2022 el pasaporte de Ciudad de México, el del café. Yo en ese entonces estaba mucho por la ciudad, entonces hacía el recorrido, me gustaba mucho ver qué lugares había cerca de donde las zonas en donde yo estaba y sobre todo las propuestas que yo no conocía. Entonces cuando de regreso a Puebla, un día normal, quiero hacer una visita por Cholula, para visitar, que las opciones que tenía estaban cerradas y la otra creo que no abría ese día, ¿no? Entonces dije, ¿en dónde busco qué opciones de cafeterías hay? ¿Por qué no hay algo como, o sea, lo primero que se me vino a la mente es por qué no hay algo igual a Ciudad de México? Entonces en ese momento me puse a revisar cómo es que se podía ejecutar el proyecto y así fue, nació un 8 de junio del 2023. En ese año fue que nació el pasaporte, ya llevamos 2 años y pues estamos un poco teniendo ese tema con las cafeterías, pero también esta parte de la inversión, más conciencia de lo que es, sí, el tema de las cafeterías, pero también qué hay detrás del grano del café, ¿no? Y la otra parte importante es la comunidad, cómo pues nosotros siendo Puebla podemos enlazarnos con más estados, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey o Morelia, y podemos tener como esas referencias de cafeterías en donde podemos tener cada uno su pasaporte y hacer comunidad no solo en Puebla, sino en otros lugares. Correcto, Cintia, entiendo bien entonces que en el pasaporte del café podremos encontrar no solo las cafeterías en donde van a o que se encuentran en el estado de Puebla, sino todo el mundo que conlleve el café dentro de Puebla. Pues eso es lo que queremos, un poco también en el tema de los granos, en el tema de, por ejemplo, traer cafés de otros lados. Actualmente y acabamos de hacer una colaboración con Guanajuato y ya aparecemos en el pasaporte de Guanajuato. En la próxima edición que sale en agosto de este año, queremos que aparezca Guanajuato y Guadalajara. Perdón, Guanajuato y Oaxaca. Entonces, que ya esté unificada esta ruta y pues una intención y la idea es que esta ruta crezca en diferentes estados y que vayamos haciendo como estas alianzas. Correcto, Cintia. ¿Qué tan complejo ha sido para ti desarrollar el proyecto? Porque no sé si seas originaria de Puebla, pero nos contabas que estabas acá en Ciudad de México y luego estuviste en Puebla y trataste y con bastante, creo que con bastante éxito, el tema del pasaporte. ¿Cómo han sido la complejidad de desarrollar un proyecto así en una ciudad que habrá que decirlo, es una ciudad grande? Puebla es una ciudad grande. Híjole, sí ha sido bastante complicado.
pues al inicio, uno con el tema de los proyectos quizás a veces lo romantiza mucho y confías en que las personas están haciendo lo mejor posible para el proyecto. Desafortunadamente, pues sí, tuvimos ahí en el primer pasaporte que hicimos, tuvimos una separación por un cambio de proveedor y fue algo al inicio complicado, pero después nos dimos cuenta que fue algo bueno que surgió, porque al final, por ejemplo, tener como esta dinámica de, de saber hacia dónde vamos, un poco como que se pule la misión, se pulen los objetivos y se pule toda se ve con más claridad hacia dónde vamos enfocados. Y creo que eso fue lo que nos dejó en ese momento, decir, nuestra pasión por el café es o va más allá de solo consumir. Nos encanta mucho el tema de consumir local, pero nos encanta también mucho el tema de crear conciencia hacia lo que te decía al inicio, que es el campo, ¿no? Que sea un consumo consciente, más allá de solo y saber qué historias hay detrás de cada taza de café. Entonces creo que esa brecha que tuvimos fue muy buena porque nos dio mucha claridad hacia dónde íbamos y cómo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a ejecutar y que este pasaporte de cafeterías en Puebla, pero que también para aquellos que no son coffee lovers, sea una puerta hacia un mundo de decir, wow, el café, no porque mucha gente he escuchado decir que, que mencionan en Puebla, que había café en Puebla. O sea, no sabía que Puebla era un café productor, por ejemplo, ¿no? Solo sabía que Chiapas y Oaxaca, o Chiapas y Veracruz. Entonces, ese tipo de cosas que cuando tenemos ya en cuenta la calidad, todas las historias, todo lo que hay detrás, pues a lo mejor empezamos a hacer un consumo más consciente y también empezamos a ver alternativas más locales y eso hace que se incentive la economía en Puebla y en otros estados, ¿no? Cada quien hace su labor en su nicho y que se vaya, alguien que se vuelva coffee lover en Puebla va a ser coffee lover en Oaxaca, Ciudad de México, en donde sea que esté, y va a tener esa conciencia, ¿no? Correcto. También creo que tu iniciativa Pasaporte de Café, que encabezas desde el estado de Puebla, ayuda bastante a un turismo que de pronto va siempre, casi todo el turismo, creo, va de la mano con el tema gastronómico de la alimentación, con algunos productos del alimento. ¿Cómo llevas de la mano que tu proyecto no solamente toca un rubro que sería a lo mejor en la parte agroalimentaria, sino que tocas distintos rubros, entre ellos el turismo? Híjole, es algo bien interesante, bien bonito porque, pues o sea, yo creo que bonito para ellos y bonito para nosotros porque ellos de una ya vienen y encuentran una alternativa que los guía hacia diferentes opciones en donde se van a llevar una buena experiencia. Entonces ya de entrada eso es como, wow, mi pasaporte. Dos, creo que es la experiencia porque cuando tú visitas un lugar y vas y te llevas esto, es como el día que visité México, que estuve en Puebla y que hice tal cosa y esta memoria, es como un recuerdo padre de tu visita. Y para nosotros es algo bien bonito porque también hay mucha gente que ha venido de otros países y que sí han como, ¿cómo te diré? Como que nos han retroalimentado de lo que estamos haciendo y les ha gustado mucho la propuesta que tenemos. Y también eso nos ayuda mucho a tener nuevas propuestas, a crear nuevas cosas, al compartir también, por ejemplo, en algún país estamos haciendo esto, pero nos falta esto, ¿no? Y que nos comparten qué están haciendo y también tomamos ideas y compartimos todo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito y también, pues en el tema de Puebla creo que hacía falta una guía que redireccionara hacia dónde ir al turista, qué hacer, hacia dónde va. Sobre todo algo muy importante y yo siempre lo he dicho es el tema de sacar a los turistas del centro, o sea, hacia dónde explorar otras zonas, que se activen otras zonas de Puebla y que conozcan otras zonas de Puebla, hacia dónde van y que puedan vivirlas de una manera en donde sepan a dónde llegar y qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces, el centro es algo muy padre, pero también cuando exploran otras zonas, también se
perspectiva de la ciudad, en donde pues ya la conocieron de otra forma, no solo el centro, sino Muy bien, Cintia. En este sentido, también vamos viendo que ahora sí que son una iniciativa muy joven, tienen prácticamente por cumplir 2 años. ¿En dónde se encuentran hoy? Ya nos daba ciertas pistas en el inicio de esta entrevista cuando nos decías, nos queremos abrir a ciertos estados más allá de Puebla, nos lo mencionaste. Sin embargo, además de esto, seguramente deben de tener otros buenas noticias y también otros espacios que han ido conquistando en estos 2 años. pues por ahora son los únicos dos que tenemos, pero sí tenemos en mente varias cosas. Ya veremos cómo van evolucionando. También queremos resaltar mucho el tema del café poblano, ¿no? Darlo mucho a conocer a los productores que están acá. Por ejemplo, apenas que pasó con café, creo que con café fue una gran iniciativa justo que se unieron varios productores de varios estados. Eso estuvo muy padre. Y pues sí, por ahora estamos enfocados en eso, en crear conciencia, en dar las herramientas para que las personas empiecen a consumir cada vez más el café de especialidad. Se ha vuelto un boom. Desde el 2017 que yo estoy en este tema hasta el momento, ha crecido demasiado y no hay mucha información de qué va, ¿no? Es como ya solo cafetería de especialidad, pero mucho no sabemos los procesos o todo lo que conlleva pues el ser una cafetería de especialidad para que también se empiece o sea, que empiecen a hacer el trato directo. Por ejemplo, en el pasaporte, una de las cosas que yo intento hacer es vincular al productor con los dueños de las cafeterías. Entonces, que ellos directamente compren con los productores, que empiecen a ser unos consumidores frecuentes. Y eso está bien padre porque a la vez pues incentiva directamente y ya sin intermediarios el tema del café, ¿no? Correcto, Cintia, danos unos segunditos, tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos contigo. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590 357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mécatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mécatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en la instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mécatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mécatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mécatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mécatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mécatec, mecanización inteligente.
Y bueno, vámonos con esta segunda parte de la entrevista que le tenemos preparados para usted. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco a Cintia que esté con nosotros, que nos esté hablando acerca de su iniciativa de Pasaporte del Café. Ella ya nos hablaba de lo que ha sido, de lo que ha representado, no solo para ella, sino para el equipo y también para todos aquellos que están teniendo esta experiencia. Hablábamos un poco también de que no solo toca a los paladares en tema de que es una iniciativa, un negocio, un proyecto agroalimentario, sino que es un proyecto que toca varios espacios como el turismo y un turismo sustentable, un turismo rural. Estamos hablando también de un comercio sustentable, un comercio que tendrá que tener otras miras. Yo lo platicaba no solo con Cintia, sino con muchos de nuestros otros invitados, el punto que tiene el tocar no solo los negocios o los agronegocios que vayan enfocados a una sustentabilidad como lo hace Pasaporte del Café. Hablando un poco también con Cintia, ya nos mencionaba ella de grandes retos, éxitos y cómo han transitado estos 2 primeros años de vida de Pasaporte del Café en Puebla. Y ella nos hablaba de algo que sucedió en recientes fechas en el estado de Puebla, justo de donde ellos están, que es la Convención Nacional de Café de este año 2025, encabezada y apoyada muchísimo por el gobierno poblano, específicamente por la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de Puebla, Ana Laura Altamirano. Se llevó a cabo esta convención con 11 estados productores, entre ellos Puebla, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México. Y justo Pasaporte del Café se mantuvo presente y estuvo presente. Por ello también, Ana, platícanos tu experiencia, ¿cómo fue estar estos días en esta convención? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que recopilas? ¿Y qué trae para ustedes como negocio, como empresa, como iniciativa, participar en este tipo de eventos? Híjole, me encantó. Yo había vivido ya anteriormente varios de estos eventos, pero este es el primero en donde se incluyen además estados, como lo mencionaste, Oaxaca, Nayarit, los demás estados productores invitados. Fue algo bien padre porque fue algo multicultural. También para ellos que nos visitan de otros estados, pues fue algo así como unirnos, no sé cómo se siente una convivencia muy cálida entre todos y conocernos ahí y compartir y de una u otra forma ubicarnos y saber que estamos en lo mismo. Estuvo increíble. De verdad que eso a mí, la verdad, me gustó mucho. Siento que para muchos que no tienen la oportunidad a lo mejor de visitar Oaxaca o de visitar otro estado, el hecho ya de tener un acercamiento primero de ellos hacia acá y luego de las personas hacia ellos, ¿no? De ver y de conocerlos, ya es algo increíble que se cree ese vínculo. Y en el tema de cómo lo vivenciamos, fue increíble, estuvimos 4 días, la verdad fueron 4 días, muchísimas personas, creo que es mi primer año como expositor, pero los demás años creo que no había visto tantas personas como este año. Desde las 9 de la mañana, la apertura de puertas era a las 10 de la mañana, pero desde las 9 de la mañana las personas ya estaban listas para hacer el recorrido de todos los stands. Terminaba el evento más o menos como a las 6, 8 de la noche y nos íbamos casi a las 10. Estuvo muy increíble la respuesta de las personas de conocer más el café. Me dio mucho gusto ver a todos con sus bolsas de café, probando café, de una u otra forma explorando qué era el café o cómo es que es este tema de los filtrados. Entonces, eso estuvo increíble, creo que fue una gran iniciativa y que se logró. El objetivo creo que se logró, y si no, a lo mejor yo creo que hasta se rebasó el tema del objetivo que tenían planeado. Hizo mucho eco y muchos en diferentes lugares estuvieron hablando de este tema de la Convención del Café. Correcto, Cintia. Más o menos cuántos expositores estuvieron en esta convención. No sabría decir cuántos participantes estuvieron. Pues sí, ese es
La preguntaba porque me gustaría que el público dimensionara, a ver si en un momentito encuentro el dato, pero me gustaría que el público dimensionara lo que significa para ustedes como negocio también, no solo para los asistentes, porque hay un término Claro. que acabas de mencionar, bueno, no que acabas, que has mencionado y que, o sea, si te haces coffee lover, aquí lo puedes trasladar en cualquier espacio en el que tú te encuentres. Ujú. Entonces, creo que este tipo de convenciones, además de generar mayores consumidores, también genera que ustedes puedan hacer negocios entre ustedes, porque a lo mejor si por alguna razón territorial, sobre todo, hablando de que si tú estás ahorita en Puebla y en Nayarit, que está a varios kilómetros, no habías tenido ningún contacto con algún productor o con alguna persona que esté como en el negocio, pues creo que la convención propiciaba que ustedes como mismos expositores también se estuvieran consolidando y conociendo. Sí, sí, así Entonces, es. justo como que nos platiques un poco también del lado de tú como expositora e impulsora de este negocio o de estos negocios. ¿Cómo tuviste la relación o pudiste concretar establecer relación con alguno de los otros productores de los diferentes estados? Sí, fíjate que pues teníamos ya ahí en la mira algunos productores que vinieron y, por ejemplo, y tuvieron unos invitados de Oaxaca, en donde trajeron unos productores y con ellos logramos hacer ahorita justo una alianza en tema de café. Con los demás productores ya no tuve oportunidad de acercarme, pero sí con Oaxaca tuvimos un acercamiento. Y mucho también lo que pasó es que al haber tantas personas, no teníamos tanto tiempo a veces para escaparnos en el inter del evento, pero sí en el antes y el después, que era cuando nos encontrábamos y era cuando lográbamos, a lo mejor no directo en el stand, pero sí era como, yo soy de tal lado y nos presentábamos. También mucho el tema de quién era tu vecino y podías como de una u otra forma conocerlo porque estaba cerquita de tu stand, ¿no? Entonces, eso fue como lo que de una u otra forma era en el antes o después, pero sí, justo con una productora oaxaqueña fue que tuvimos oportunidad de platicar y de cerrar ahí un trato para futuros eventos que vamos a tener, empezar también a tener granos de café nosotros como pasaporte de la ruta del café. Correcto, Cintia. Como experiencia completa con café, ya viviéndola como expositora, ¿cuáles serían como las recomendaciones que tú le pudieras hacer a aquellos emprendedores que van a estar comenzando, que están comenzando y que sin duda, aunque el café yo creo que es uno de los productos más rentables en nuestro país. Sin embargo, no quita las dificultades, pues los retos, decirlo claramente, ser emprendedor en México es muy difícil y toda la admiración a quienes se realizan en este sector, entre ellos a ti, a Eli Merino, quien está con la Caracola Viajera, entre muchas otras mujeres además, eso también es importante decirlo. Emprender en México es complicado, emprender como mujer en México es más complicado. Entonces, eh, ¿qué recomendaciones les darías tú también a aquellos y a aquellas que se quieran dedicar al tema de agronegocio en café? Sobre todo en miras de que se están abriendo espacios como con café. Híjole, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que fíjate que hay un productor de Puebla que se llama Directo al Origen. Con él tuve la oportunidad pues, de verlo como crecer en todo este tema de su marca. Eh, Él se llama Eric, su esposa se llama Pau y tienen una hija y los dos son súper trabajadores, o sea, muy trabajadores. Y cada año venían al stand, cada año venían con su stand, con su stand, con su stand, pero cada año le echaban más ganas, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de poder colaborar con ellos para pulir el tema de su marca
y lograron como terminar su stand, porque armar un stand parece que es fácil, pero no lo es. Y es también mucha inversión de tiempo, dinero, traslados, muchas cosas. Entonces, en esta ocasión, este año, el año pasado pulimos su marca, sin embargo, no logramos llegar en ese momento tenía otro nombre la convención, no logramos llegar a presentarlo. En este año ya presentaron ya su marca, su stand, tuvieron dos espacios. Fue uno de los encargados de también de evaluar todas las muestras de café poblano para la subasta que se llevó a cabo en Concafé. Se llevó a cabo en su centro de ellos, de Directo al Origen. Entonces, eso yo los felicité mucho y les dije, wow, o sea, ver la transformación, que alguien que te conociera de primera instancia diría a lo mejor, no, pues ya lo tenía todo, ¿no? Pero fue un proceso. Yo a lo mejor lo que les podría decir es que hay una frase que me trato de grabar a mí misma porque de repente soy muy perfeccionista y es mejor hecho que perfecto. Entonces, si no tienes, o sea, primero hay que decir que sí, y ejecutar y ver en qué momento vamos sacando las herramientas. La segunda es hacerlo como sea que se tiene que hacer para salir, pero bien, o sea, tratar de hacerlo lo mejor que puedas. No va a ser perfecto, pero va a salir, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo vas a ir puliendo más cosas y más cosas y más cosas y te vas profesionalizando más. A veces, y eso me pasaba mucho a mí, a veces con el tema de sentir que no está todo listo, no hacemos o no damos un paso adelante. Entonces, por ejemplo, con Eric, que este ejemplo que te pongo Directo al Origen, que él es productor, en este momento, híjole, pues ya, o sea, está mandando café a Japón, ya está como en un paso más adelante, pero todos los días está dando ese esfuerzo. También creo que una de las cosas que les puedo decir es siempre tratar de estar preparados para cuando no sabes en qué momento tú siempre vas a estar preparado. Entonces, tratar de estar viendo siempre un poco más allá de lo que tienes enfrente y cuando se cruce una de estas oportunidades, tú ya vas a poder un poco saber cómo ejecutar más fácilmente. Y es eso, nada más, yo creo que pero la primera parte, sin duda, es saber decir, o sea, decir que sí, sin saber cómo, sin saber si va a resultar, sin saber si vas a perder dinero, sin saber si te van a visitar, o sea, es decir que sí y literalmente dar el paso. Afortunadamente nos fue increíble a todos los que estuvimos ahí, todos para el domingo. Mira, te voy a contar algo que pasó. Muchas personas esperaron para el domingo para llegar y ya no había nada. O sea, como a las 2 de la tarde ya no había café, los productores ya no tenían café y todos hicieron sold out. Entonces dijeron, venimos el domingo ya para comprar y ya no encontraron nada. Entonces, casi yo escuché todos, la mayoría hicieron sold out en sus stands. Eso fue algo bastante, bastante bueno, pero muchas veces no es así. Hay veces en las que a lo mejor no vas a hacer sold out, a lo mejor no va a ser así, te vas a enfrentar a retos, pero nunca sabes cuándo es que sí y cuándo es que no, y sin embargo siempre das un paso hacia avanzar hacia aquello que quieres. Entonces, pues eso les podría decir, ejecuten y confíen en que tienen las herramientas para hacerlo y para avanzar. Correcto, Cintia, pues me ha encantado platicar contigo, me gustaría seguir platicando, pero será en otra ocasión. Por el momento te quiero agradecer a Cintia Abad por haber estado con nosotros. Rápido, antes de que se nos acabe el tiempo, Cintia, ¿te podemos encontrar a ti o a Pasaporte del Café con algún término en redes sociales, algún nombre, lo que sea, para buscarte? Sí, ese es el pasaporte, justo se llama Pasaporte de la Ruta del Café, Puebla. Eh, Nos encuentran en Ruta del Café Puebla, así se llama nuestro Instagram. Perfecto, pues ahí Ruta del Café está. Puebla. Muchísimas gracias, Cintia, te mando un fuerte abrazo y nosotros regresamos al estudio. Gracias.
problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. Mecatec es el fabricante de maquinaria agrícola de mayor crecimiento en México. Con más de 10 años de experiencia, brinda soluciones a pequeños y medianos productores agrícolas. Ubicada en San Martín Texmelucan, Puebla, es marca líder en ofrecer soluciones con lo último en tecnología y componentes de alto rendimiento. Mototractores, tractor ligero, tractor categoría tipo 1 y categoría tipo 2. Cosechadoras con cabezas intercambiables. Contamos con la más amplia gama de implementos y accesorios para maximizar el rendimiento y la productividad. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Vámonos directo a nuestra segunda entrevista, la cual también por este día realizamos de manera remota. Quiero agradecerle a nuestro invitado por haber estado con nosotros y permitirnos unos minutos de su día. Vamos y volvemos. Y como ya lo anunciaba en el estudio, estamos aquí platicando o vamos a comenzar a platicar con Juan Carlos Anaya, quien es director director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, muchas gracias por venir y por estar con nosotros. Gracias por la invitación y pues estamos a la orden. Pues quisiéramos platicar con ustedes porque en recientes fechas ustedes han compartido algunos datos acerca de cómo estamos en el tema hídrico en nuestro país. Hablamos de que somos un país muy diverso, contamos con tener muchos climas. Tenemos grandes fortunas de poder sí tener muchos ecosistemas, pero esto también desde hace tiempo nos ha venido requiriendo a todo el país, no solamente a quienes se dedican al tema productivo, sino también pues a medioambiental, etcétera, a poner especial atención. Pero me gustaría que desde el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas nos dieras algunos datos más relevantes en torno al tema hídrico de nuestro país. Mira, realmente, como bien señalas tú, México es diverso, tiene muchos microclimas, que hace que México sea una potencia alimentaria, ya que somos a nivel mundial el 10º productor agropecuario del mundo. Solamente el 9º lugar es Canadá, el 8º es Ucrania, con todo y guerra producen más que nosotros, y el gran productor a nivel mundial es China y luego Estados Unidos. Pero México juega un papel importante y mucho México por los microclimas pues, se ha desarrollado mucho en la producción hortofrutícola, donde tenemos una fortaleza importante que nos ha hecho ser el 7º productor hortofrutícola a nivel mundial. En granos no estamos mal, somos el 10º productor mundial en el sector de agroindustrial, en el tema de agave, pues somos únicos, o en el tema de la caña somos el 8º productor mundial, y en el tema pecuario México también es el 7º productor. Eso quiere decir, porque también tenemos que hablar de nuestros pastos, donde es la mayor producción, porque producimos entre pastos, lo que son pastos, lo que es maíz forrajero, las alfalfas, más de 120 millones de toneladas. Claro, en valor no es importante. Pero el otro tema es por qué México es importante en este tema. Y eso nos ha hecho que México sea el 7º exportador a nivel mundial agroalimentario. Y eso nos ha hecho que seamos uno de los mayores proveedores a Estados Unidos, donde México, sus exportaciones agroalimentarias, el 90% va al mercado americano. México es un gran exportador de frutas y hortalizas, de cerveza, de agave, pero somos grandes importadores de granos porque México no somos un país granelero, porque muchas de nuestras regiones son semidesérticas, que si no es con riego, pues no puede ser de temporal. Y luego tenemos una diversidad en todo el territorio nacional, donde el 60% del agua lo tenemos en el sureste mexicano.
pero en el sureste mexicano lo usamos mucho para la industria eléctrica, con todas las presas que tenemos, principalmente en Chiapas, que abastecen mucho el tema eléctrico del país, pero ahí tenemos productores muy pequeños de autoconsumo y la gran producción de granos se viene al centro y al norte del país, ya que del 100% de la superficie que sembramos, que es alrededor de 22 millones de hectáreas, solamente el 27% de la superficie es de riego. Y lamentablemente en los últimos 8 o 9 años, la superficie tecnificada no ha aumentado. Aunque tenemos agua en el sureste, no hay distritos de riego como los tenemos en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, porque no le hemos invertido y mucha agua que no se utiliza, pues a veces inunda a Villahermosa, porque no hemos generado esa tecnificación para poder agarrar esa agua y producir mayores volúmenes. Entonces tenemos mucha agua en el sureste, pero ahí no está la producción, ahí está la producción más bien de frutas, de caña, y en el centro del país es donde tenemos la gran producción de granos, de frutas, de hortalizas, principalmente nuestro sector pecuario. Y luego en el norte del país tenemos pues a Sinaloa, que es un gran productor de hortalizas y de granos, y Sonora igual, y Chihuahua, o el caso de Tamaulipas con mucho maíz y sorgo. Entonces, lo que podemos observar es que se requiere más bienes públicos para desarrollar más sistemas de riego, más sistemas hídricos, pero también fortalecer a los productores en cómo tecnificar. Y de lo que tenemos tecnificado, tenemos que modernizar, porque hay muchos canales que conducen el agua, que son de tierra, se pierde. Entonces, mucho la crítica que hay en el tema del agua, de tecnificación del agua, es que del 100% del agua que se mueve, el 50-55% se pierde. Recordemos que del tema del agua, el sector agrícola utiliza más del 75%, lo demás va a las ciudades. Pero también en las ciudades tenemos problemas, todo el tema de la cuenca Coatzamala que abastece a la Ciudad de México, vemos fugas por todos lados, derivado a que la inversión en los últimos años a Conagua, su presupuesto ha ido disminuyendo, y la realidad, el tema del agua es estratégico y es de seguridad nacional. Entonces yo creo que el gobierno debiera dedicarle más recursos al tema del agua, porque es un producto muy necesario. Decía un secretario de Agricultura que el mejor secretario de Agricultura es el que está bien contra lo, ¿sí? Si no llueve, no hay agricultura. Entonces, cuando vemos llover es cuando decimos, qué padre que está lloviendo. Pero también ayer platicando con un productor, me dice, es que me llovió de más y puta, me chancharon. Entonces, si llueve mucho es malo, si llueve poco es peor todavía. Yo prefiero que llueva, aunque dañe las cosechas. Por eso me gusta que vengan los ciclones, que es lo que llenan las presas. Claro, dañan, pero es peor un tema de sequía. Y ante ese panorama, lo que vemos en nuestro último reporte del 15 de junio es que pues ya de 3 entidades que teníamos al 100% de sequía, ya además es Sonora y Chihuahua, ya Sinaloa está al 90 y tantos % de sequía, y también el número de municipios que tenían sequía extrema ya disminuyeron de 388 a 308 en virtud de que ya empezaron a llegar afortunadamente las lluvias al país. Correcto, Juan Carlos, mencionas algo importante que nos decías. México en general o en su 80%, hasta los últimos datos que revisaba, eh, se cuenta que en nuestra agricultura, nuestro sector primario, específicamente la agricultura, el 80% depende del temporal. Quiere decir que si llueve o no llueve en nuestro país. Y nos hablas de una que tendríamos que estar mirando hacia una inversión en temas de tecnificar o sea, pues sí, tecnificar el campo. Y esto hace referencia justo también, lo hilo un poco con lo que nos dices. En el sur sureste estaremos recibiendo muchos
tormentas tropicales, huracanes. Ya Eric hizo lo propio en los estados como Oaxaca, Guerrero principalmente. Pero esto justo sucede también con el tema de lo que nos decías del productor, ¿no? Muchos, el año pasado también con una de nuestras colaboradoras, Karen Castillo, a quien le mando un saludo. Ella es de Campeche y todo el último trimestre del año estuvieron recibiendo tormentas tropicales, lo que ahogó sus cosechas. Además de la tecnificación para el sur sureste del país y en general en todo el país, ¿cuál podría también ser otra alternativa con las circunstancias y con siendo muy conscientes de la política pública que actualmente se maneja en todo el país en el tema agrícola? Bueno, el tema que tú señalas de Campeche es que hay que desarrollar, no hay distritos de riego, ¿sí? Hay agua, mucha agua en Campeche, pero no tenemos los distritos de riego que tenemos en Sinaloa. No puedes tecnificar si no hay distritos de riego, si no hay todo un sistema hídrico que se requiere, que eso es un bien público que tiene que hacer el gobierno, construir la red de distritos de riego, porque esa es responsabilidad del Estado. A partir de la parcela es una responsabilidad del productor la tecnificación, cómo tecnificar, pero para eso pues les debe llegar por los canales, por los módulos de riego que no se han desarrollado en el sur-sureste, y eso está provocando en tierras de temporal como Campeche que el exceso de lluvia, no tener dónde canalizar el agua que debiéramos aprovechar, pues se echan a perder las cosechas. Entonces, la realidad se requiere una verdadera política hidroagrícola que no la tenemos. Para darte una idea, anteriormente en los sexenios del 2000 al 2018 teníamos programas de hidroagrícolas con presupuestos alrededor de 17, 15 mil millones de pesos. Hoy el presupuesto hidroagrícola anda en 3 mil millones de pesos, 1.500 millones, porque aunque nos dicen que es prioritario el tema del agua, pues no lo vemos en los presupuestos que autoriza el Congreso de la Unión. Entonces, la realidad deberíamos poner en términos prioritarios el tema del agua, pero para eso el Estado tiene que establecer recursos públicos, bienes públicos, para desarrollar esa infraestructura en beneficio de los productores. Si no hay esa infraestructura, los productores, por más que si les cae agua, pues les va mal. Y si no hay agua, nos va peor. Entonces, ¿cómo tenemos que fomentar tema de programas y de políticas públicas a través de toda la inversión pública que se requiere hidroagrícola, principalmente en la región sur-sureste, y donde tenemos ya tecnificación de riego, cómo lo modernizamos para el mejor uso del agua? Correcto, Juan Carlos. Vamos a ir a un corte, danos unos minutitos y volvemos contigo. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir.
¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omi Vende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Y estamos de vuelta para la última parte de nuestro programa. Quiero agradecerle a quienes se está quedando con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos directo a esta segunda parte y regresamos. Y estamos de vuelta con Juan Carlos Anaya Castellanos, quien es el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, a quien le agradezco que esta mañana se conecte con nosotros. Estamos platicando con él acerca del tema hídrico de nuestro país, un poco, sí, de cómo están las cuencas, también desde el Grupo Consultor, cómo ellos han tratado de monitorear con los recursos con los que se cuenta, y no hablo de los recursos propios del Grupo Consultor, sino con aquella información que sí está publicada y que sí es pública y a la que podemos acceder. Ya nos hablaba Juan Carlos acerca del tema de, pues, que estamos mejor que otros años, ¿no, Juan Carlos? El año pasado creo que yo les comentaba esto en anteriores entrevistas o al público en general, les decía, el año pasado creo que la realidad del cambio climático para el sector primario fue muy evidente porque tuvimos una sequía muy fuerte, además que incluso en las ciudades como Ciudad de México se vivieron olas de calor que no se habían vivido antes, entonces ahora está muy complicado. El tema con el año pasado justo es que nuestras presas, no, pues no, al tener olas de calor y la sequía siendo tan inminente, pues era muy complicado y fue muy complicado el ciclo agrícola. También, como dato, como seguramente ustedes lo deben de tener ahí en el grupo consultor detectado, el sexenio pasado el gobierno se enfocó muchísimo en dar prioridad a ciertos granos básicos, entre ellos el frijol. Y justo ese sexenio fue cuando más mal le fue al frijol. La única buena cosecha que tuvimos fue en el 2019 y a partir del 20 pues empezó tema de sequía en Zacatecas, tema de sequía en Durango, aunado a ello pues el tema de la pandemia, que aunque el sector primario mexicano fue el único que no dejó de crecer en ese periodo de pandemia, pues aún así lo volvía complicado. Hablar de temas hídricos siempre nos llevará de la mano al tema de la sequía. Hace no muchos días, el 17 de junio, se celebraba o se conmemora el Día Mundial contra la lucha de la desertificación y la sequía. Y en México nos dices, hay actualmente dos estados que están enfrentando sequía, que me decías que era Chihuahua y Sonora. Son estados que históricamente cuentan con más recurso económico para poder afrontarlas. Sin embargo, también son estados con una muy buena producción. Desde el Grupo Consultor de Mercados, ¿cómo pueden prever que se vendrá el ciclo, especialmente para estos dos estados, su ciclo agrícola, tanto el primavera-verano como el otoño-invierno de este año? Bueno, en el caso de Sonora, pues ya acabó el ciclo otoño-invierno, el peor de los últimos 40 años, en virtud de que la producción que traía Sonora de 2 millones de toneladas, si acaso este año va a llegar, ya se terminó en 350,000 toneladas, y eso va a hacer que tengamos la peor producción de los últimos 40 años, donde México producía a nivel nacional 3,5, 4 millones de toneladas. Este año vamos a llegar a 1,6 millones de toneladas, lo que va a hacer que México tenga que importar 8 millones de toneladas de trigo. Pero otro dato importante es que Sonora produce dos trigos, el trigo panificable y el trigo cristalino. El cristalino es para pastas, donde México es superavitario y exportamos a muchas partes del mundo. Hoy, después de 30 años, por primera vez vamos a tener que importar trigo cristalino de Estados Unidos y de Canadá en virtud de que no hay agua.
Y lo que nos comentan nuestros amigos productores con los que estamos semana con semana en contacto es que ha llovido, pero no está llegando el agua todavía a las empresas, es poco el agua. Entonces estamos en ciernes si para el próximo ciclo, porque ellos tienen un ciclo que es el otoño-invierno, va a haber agua. Entonces todavía no hay certeza. Y en el caso de Chihuahua, que ellos sí son de primavera-verano, ya sembraron todo el maíz, la superficie tuvo que ser menor, aunque ahí hay mucha superficie de pozo, porque no es todo de presa, sino de pozo, igual que el Bajío. Pues el tema que están afrontando los productores de Chihuahua son los problemas con Comisión Federal de Electricidad, que por temas de autorizaciones y todo les cortan la luz. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Chihuahua es una caída en la superficie sembrada de maíz, de frijol y también de semilla de algodón. Ellos son los mayores productores de algodón del país, que lo usamos para la fibra, pero también el algodón para el ganado. Entonces, vemos una caída porque de 160,000 hectáreas de maíz van a producir a lo mejor 130,000. De esas 130,000, 10,000 se van a ir a forraje. De esas 120,000, 100,000 hectáreas van a ser de maíz amarillo y 20,000 de maíz blanco. Y en semilla de algodón, pues va a haber una reducción derivado a estos temas. Y en el caso de Sinaloa, aunque ya mejoró, si no llueve, otra vez bien, vamos a enfrentar el grave problema para el ciclo otoño-invierno que se viene ya para las siembras en el mes de noviembre y diciembre. Y hoy me están reportando que del 6% que teníamos de agua en Sinaloa, en las presas, que es lo más bajo de la historia, nunca habían tenido esa situación, vemos que solamente subió un 0.1%, o sea, nada, aunque ha estado lloviendo. Claro, se adelantaron un poco las lluvias, esperemos que de acuerdo a los meteorólogos hablan de que va a haber mejores lluvias y podamos lograr que en Sinaloa y en Sonora se pueda alcanzar cuando menos un 45-50% de las capacidades de las presas. De otra manera, México va a seguir importando más granos. Este año México, por segundo o tercer año consecutivo, va a ser el mayor importador de maíz. Este año vamos a importar casi 25 millones de toneladas y vamos a producir 21.8 millones de toneladas de maíz. Es decir, ya no nos alcanza, estamos importando más de lo que producimos. Y en el caso del maíz blanco, desde 1993 nunca habíamos sido deficitarios de maíz blanco. Este año vamos a ser deficitarios de maíz blanco. Ya llevamos importadas 450,000 toneladas de maíz blanco genéticamente modificado de Estados Unidos y estimamos que vamos a tener que importar entre 700 a 1 millón de toneladas derivado pues, a este problema de que Sinaloa, que era el principal productor de maíz, pues este año si acaso va a llegar a 1.7 millones de toneladas. Correcto, Juan Carlos. No es un panorama nada grato escucharlo. Ya veníamos teniendo en cuenta en ese programa la parte de la importación del maíz, pese a los grandes esfuerzos que seguramente se han hecho desde la Secretaría de Agricultura y otros espacios que lo están proveyendo. Eh, Juan Carlos, finalmente estamos por terminar esta entrevista y me gustaría de alguna u otra manera que desde el grupo consultor y desde tu dirección nos pudieran, pues sí, dar una recomendación, una parte de lo que sí pudiera ser tanto el tema de las y los productores, que es un poco complejo que desde sus espacios, pero se puede hacer algo. Y también un lanzar, pues sí, siempre la invitación a que los gobiernos federales, municipales, estatales, pues puedan unir fuerzas con ustedes, también con Grupo Consultor, etcétera, para poder tener panoramas más favorables no solo en el tema hídrico, sino en todo lo que convenga al sector primario. Mira, yo siempre he dicho que el gobierno no produce, lo que produce son los productores. Lo que requieren los productores son políticas y programas de apoyo que les permitan aumentar la productividad, tener más certidumbre. Y lamentablemente
fueron eliminados muchos programas que ayudaban a los productores en la innovación, en la tecnología, eliminaron la Financiera Nacional y hoy no hay financiamiento, eliminaron el seguro agrícola y pues hoy tenemos los temas de cambio climático, se acabaron los apoyos a estos programas, a la innovación, la tecnología, financiamiento, seguro, pero también se eliminaron los programas de comercialización que desde que el productor iba a sembrar ya tenían un precio, un comprador, tenían una cobertura de precio, pero como que esos programas que eran neoliberales no les gusta actualmente, pero son esquemas que funcionaron, ¿sí? Que sí tenían sus problemas, pero que funcionaban. Por eso vuelvo a señalar, los productores son los que se dedican a producir, el gobierno no produce, el gobierno lo que tiene que dar son los bienes públicos y las políticas y los programas de fomento a la productividad. Lamentablemente en el tema de granos y oleaginosas, vamos a producir este año solamente el 40% de lo que consumimos. Y esto va a hacer que México vuelva a ser por segundo año el segundo importador más grande de granos y oleaginosas después de China. Nos debe dar pena que México, siendo el origen del maíz, patrimonio de la humanidad, hoy México sea el mayor importador. La verdad, es lamentable las políticas que se están desarrollando, ya que en lugar de ir para adelante vamos para atrás, siendo que hay programas de producción al bienestar, que era el PROAGRO, el programa de fertilizantes que no ha funcionado, el programa de Sembrando Vida, ¿sí? Son programas más asistenciales que no están promoviendo la productividad que requiere el país. Entonces, creo que mucho mi comentario es que debemos olvidarnos de temas ideológicos, sino cómo fomentamos la producción que requiere el país, ya que la dependencia en granos y oleaginosas, de acuerdo a la FAO, la hemos perdido, ya que cuando menos debiéramos producir el 70-75% de los granos y oleaginosas que tenemos. Claro, tenemos productores de clase mundial como en frutas, hortalizas, donde somos potencia, o el tema del sector pecuario, pero en granos y oleaginosas, donde es para nuestras tortillas, nuestro bolillo, nuestro pan, nuestro arroz, nuestros frijoles, no hemos hecho la tarea adecuada que nos permita tener esa seguridad alimentaria que requiere nuestro país. Muy bien, Juan Carlos, pues le agradecemos a Juan Carlos Anaya Castellanos, quien es el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, por habernos dado esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Esperemos en próximas ocasiones también puedas venir a hablarnos de muchísimos temas que ustedes como Grupo Consultor traen, que siempre recomiendo. Síganos en redes sociales, ahí les sintetizan en infografías, etcétera, mucha información que debemos de tener clave quienes estamos involucrados y quienes no tanto, pero de alguna manera yo les digo, si todos comemos, todos estamos involucrados Todos los días sector agro. comemos. Entonces, gracias por la invitación y a la orden. muchas gracias, Juan Carlos. Nosotros volvemos al estudio. Muchísimas gracias a nuestro invitado y muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros en el programa del día de hoy. Los invitamos a que continúe con la programación de Acústica, que es de Confer Tapia, y nosotros nos vemos en nuestro próximo amanecer.